Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. El vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ha anunciado una ley para controlar la financiación de las ONG que actúan en el país, amenazando en concreto con investigar a Provea por su supuesta contribución con Estados Unidos para desestabilizar la nación caribeña. Compañeros de la Asamblea Nacional Constituyente, vamos a introducir una solicitud la semana que viene sobre la revisión de las leyes que tengan que ver con el financiamiento de las ONGs o personas particulares de otros países, dijo Diosdado Cabello en su programa de televisión Con el Mazo Dando. Provea ha contestado vía Twitter recordando que lleva 31 años en una constante lucha por los derechos para todos y todas, y a pesar de los obstáculos y las amenazas, por lo que ha subrayado que seguirá al lado de las víctimas denunciando los abusos de poder y a los responsables de ello. Por otro lado, Diosdado Cabello se refirió a la detención del tío de Juan Guaidó, Juan José Márquez, el pasado 11 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas, cuando volvían a Venezuela tras una larga gira internacional. Márquez está acusado por terrorismo por supuestamente transportar material explosivo, algo que tanto él, la aerolínea en la que viajaba y el gobierno de Portugal han negado. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas y además imploramos a ustedes pueden dejar sus comentarios para así iniciar un gran debate. Si hablamos de derechos humanos, todo lo contrario a lo que debe ser ocurre en el régimen de Nicolás Maduro. En su programa de televisión, el número 2 del madurismo, Diosdado Cabello, arremetió contra las ONG que hacen vida en el país. Habló específicamente sobre una de ellas, Provea. Esto decía: vamos a introducir la semana que viene en la Asamblea Nacional Constituyente la revisión de las leyes que tengan que ver con el financiamiento de ONG o personas particulares desde otros países. Vamos a aplicar todas las sanciones, el máximo de sanciones que se pueda a aquellos que reciben financiamiento de Estados Unidos para conspirar contra la patria. Ya basta, ya pues. No, ellos no dicen que si el gobierno nacional va a comprar medicina, Estados Unidos bloquea la transacción, sanciona a los laboratorios que nos vendan medicina, a las empresas que nos quieran vender medicina. Ellos no dicen eso, la culpa es del gobierno nacional. El director de la ONG venezolana Foro Penal escribía sobre el tema en su cuenta de Twitter. Alfredo Romero, director ejecutivo, decía: desde el Foro Penal rechazamos los ataques y amenazas contra los defensores de derechos humanos. Particularmente nos solidarizamos con los compañeros de Provea por los ataques en su contra. Ahora, ¿qué es Provea? ¿Desde cuándo funciona? Marino Alvarado, director de investigaciones de esta ONG, colocaba hoy en la cuenta de Twitter lo siguiente: Provea tiene 31 años acompañando a la población venezolana para que reclame sus derechos, acompañando a las víctimas para que exijan justicia. 31 años realizando propuestas para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Tenemos un compromiso con la lucha por el rescate de la democracia, para seguir luchando por mejores condiciones de vida para la población venezolana, para que no se sigan realizando ejecuciones y llevando más sufrimiento a los sectores populares, para que no se siga torturando, no siga existiendo presos políticos y se trate con dignidad a quienes vayan a una cárcel porque cometieron algún delito. Tenemos un compromiso con la dignidad humana. Nadie nos va a desviar del camino. Seguiremos trabajando con la frente en alto y siempre al lado de la población, porque para eso existimos como organización. Saludamos a Carlos Correa, director de la ONG venezolana Espacio Público. Es activista en derechos humanos de muchos años. Fue coordinador general de Provea entre los años 2001 y 2006. Carlos, bienvenido. Buena tarde para ti.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que en este momento me está viendo. Carlos, esto no es la primera vez que se plantea. Es decir, el régimen ha intentado ir varias veces contra las ONG que no hacen otra cosa que brindar espacio a los cientos, miles de víctimas que hay en Venezuela en distintas áreas, en la salud, en lo social, en la comunicación, y podemos seguir además enumerando muchas más. ¿Qué pasa con Provea en este momento? Bueno, a ver, Provea, como dice Marino, nace en el 88 y el primer caso que acompaña es el caso del Amparo. Un caso en el que hubo un asesinato de 14 pescadores en la frontera colombo-venezolana, cerca de Guasdualito, en la zona del Arauca. Y este fue el primer caso, pero a lo largo del tiempo ha atendido a numerosas víctimas, incluyendo al presidente Chávez, a Nicolás Maduro cuando estaba vinculado al mundo sindical, a organizaciones de trabajadores de Conviasa. Es decir, es una organización que nace en el 88 y uno de sus mandatos era decir que en Venezuela, a pesar de que no era la misma situación que se vivía en otros países de América, había situaciones graves que resolver. Es una organización con larga tradición y este ataque que se visibiliza hoy por la descalificación abierta y amenaza al conjunto de las organizaciones de la sociedad civil, ciertamente no es la primera vez. Ya se ha hablado varias veces de una presunta ley de cooperación, se intentó abrir un proceso de investigación sobre ese tema ante el Ministerio Público, en el que se incluyeron a varias organizaciones. En este año mismo ha habido varias situaciones con organizaciones que son más bien de naturaleza humanitaria, se le ha allanado sus oficinas, se ha decomisado medicamentos, incluso en comunidades indígenas. Es decir, hay como una lógica en la que se pretende atacar a la diversidad de organizaciones que expresan el distinto mundo asociativo que existe en Venezuela y que existe en el mundo. Cuando se hace una declaración de este tipo, evidentemente preocupa tanto a las organizaciones venezolanas como a las organizaciones fuera de Venezuela, porque lo que se está vulnerando es el derecho a la asociación. Claro. El derecho a la asociación es la posibilidad de que nos podamos juntar varios a tratar de hacer el bien, porque el monopolio de hacer el bien no es del Estado, el bien lo puede hacer cualquier persona. Y eso, de alguna manera, cuando se habla del financiamiento, lo que se está tratando de atacar es precisamente esto. Y eso tiene que ver porque las organizaciones son las que documentan las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el país, pero también son las que en algunas ocasiones llevan ayuda humanitaria a sectores que lo necesitan, ¿no? Bueno, yo creo que todo se resume en eso, tan claro como lo que acabas de decir. Es decir, las distintas ONG que hacen vida en Venezuela finalmente son las que documentan la crisis por la que está atravesando el país. Mientras nos quieren vender un mundo de fantasía, por un lado, las ONG hablan de cuántos medios se han cerrado, de cuántos hospitales no funcionan, de cuántos muertos hay por falta de diálisis, de cuánto ha aumentado la desnutrición en Venezuela. En fin, hay distintos renglones. ¿Van por las ONG? ¿Van por la financiación de las ONG? Bueno, esto ha ocurrido en varias oportunidades. Por supuesto, aquí se anunció una iniciativa en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto que ha generado reacciones también de la Oficina del Alto Comisionado o en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos, porque en definitiva, y eso ya lo hicieron esos entes en otras oportunidades. Vamos a ver, es decir, en definitiva creo que esa es la pretensión, al menos que expresa Diosdado de manera muy clara. Queremos que de alguna manera estas organizaciones no puedan funcionar, no puedan seguir trabajando, no sigan fastidiando, no sigan alimentando, ni siquiera acompañando a las víctimas, que muchas veces son las que resultarían más afectadas cuando se atacan a las asociaciones civiles, a las ONG y a los grupos no gubernamentales. Bueno, creo que esa es la realidad. ¿Qué se puede hacer para ayudar? Creo que visibilizar es lo que nos corresponde, los ataques de Diosdado Cabello, las intenciones, las pretensiones que tienen. Sí, y eso tiene que ver con que en otras oportunidades en Venezuela habían descalificaciones en medios públicos, ¿no? Pero no era un alto funcionario. Y lo que ha venido ocurriendo es que cada vez que esta persona, que Diosdado Cabello, hace algunas declaraciones, después tenemos algunas consecuencias bastante graves. Cuando se menciona un determinado periodista, termina siendo detenido. Cuando se habla de un líder político, termina siendo perseguido también o detenido. Entonces, la razón hoy en día de preocupación tiene que ver con un patrón que hemos observado en el último tiempo que ha afectado a periodistas, a defensores, a organizaciones, a líderes sociales, a líderes políticos. Claro. Entonces, hay un patrón de descalificación y después se concreta en una violencia institucional mucho más concreta. Claro, es decir, es una directriz, Carlos. Exactamente, y eso es lo que en esta oportunidad ha encendido la alarma tanto de la comunidad de organizaciones en Venezuela
como la comunidad de organizaciones con las que tenemos relación en el mundo, porque claro, hoy en día, más que nunca, las organizaciones están interconectadas a nivel global, porque las organizaciones que defendemos, por ejemplo, libertad de expresión, tenemos interacción con otros colegas y organizaciones que están en el mundo. Entonces, van a reaccionar cuando se meten con una organización que es su hermana o que es su par en Venezuela. Entonces, creo que en definitiva me parece que hay que indicar que esto está ocurriendo, llamar y decir que esto es una dinámica que además es contradictoria, porque tú al final estás tratando de mejorar tu relación con algunas instancias del mundo de derechos humanos, especialmente Naciones Unidas, y al mismo tiempo estás atacando y golpeando a una organización como Provea, pero también a otro número importante de organizaciones en Venezuela de mayor o menor escala, y tanto en el ámbito nacional como en regional. Sí. Ese tema hay que elevar la voz para que esos sectores de alguna manera reaccionen y para que de alguna manera impidan que esto ocurra. Pues esperemos que así sea. Carlos Correa, director de Espacio Público. Carlos, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.